See, I'm a playboy. Playboy. Hey, Playboy. El primer paso que vamos a dar es hidratar nuestra piel. Yo he utilizado en este caso el Skin Rescue de la marca Kiehl's. Aplicaremos una pequeña cantidad y la repartiremos muy bien por todo nuestro rostro. Acto seguido, el siguiente producto que vamos a utilizar es el Shadow Insurance de la marca Too Faced como prebase para nuestros párpados. Posteriormente aplicaremos maquillaje en crema. Yo he utilizado el Tint Innocence de la marca Chanel en el tono 20. Una vez aplicado utilizaremos la base de MAC Studio Fix Fluid y la aplicaremos con ayuda de nuestro Beauty Blender, tanto por nuestro rostro como por nuestro cuello, para difuminar bien las dos bases. Como corrector he utilizado el MAC Mineralize Concealer en el tono NW25. Lo aplicaremos muy bien por la parte inferior de nuestros párpados, por el centro de nuestra nariz y posteriormente por la parte superior e inferior de nuestro labio. Acto seguido lo difuminaremos de nuevo con nuestro Beauty Blender para obtener un resultado completamente homogéneo. Y para iluminar y crear el contorno he utilizado el MAC Studio Finish Concealer en el tono NW15. Lo aplicaremos por el centro de nuestra nariz, por el inferior de nuestros párpados hacia el exterior del pómulo, por la parte central de nuestra frente y por nuestro labio superior e inferior. Y acto seguido lo difuminaremos todo con nuestro Beauty Blender para obtener un resultado homogéneo. A continuación, vamos a sellar nuestro maquillaje con los polvos compactos de Chanel, en el tono 20. Lo aplicaremos por el inferior de nuestros párpados y todo nuestro rostro. Con ayuda de un pincel biselado y la sombra de Kiko en el tono 119, comenzaremos a dar forma a nuestras cejas, desde el interior hacia el exterior, realizando la forma que más nos guste. Después de haberle dado forma a nuestras cejas, las peinaremos para ver el resultado. Y terminaremos de dibujarlas con ayuda de un corrector más claro, en este caso el corrector de MAC NW15, tanto por la parte inferior como por la parte superior de nuestra ceja, para obtener un resultado perfecto y definitivo. Con ayuda de un pincel para sombra de ojos y la sombra número 119 de Kiko, vamos a comenzar a maquillarnos todo el párpado. Si queréis podéis utilizar un disco desmaquillante cortado a la mitad para no mancharos el maquillaje. Y acto seguido vamos a utilizar el eyeliner en gel de la marca Bobbi Brown. Este es el número 1, Black Ink. Comenzaremos a delinear nuestro ojo desde el centro hacia el exterior para darle la forma que más nos guste. El siguiente paso será ponernos unas pestañas postizas, en este caso las Glam Eyelashes de Claire's, con ayuda de unas pinzas de cejas para obtener una mayor precisión. Y para un acabado mejor utilizaremos rímel. Yo en este caso he utilizado el Ultra Black Máscara de Sephora para mezclar nuestras pestañas con las pestañas postizas y repetir la misma acción en el otro ojo. A continuación, con un lápiz negro de Astor repasaremos la raya superior por el párpado para evitar que se vea el posible pegamento que quede, y a continuación con un pincel de cedras naturales y con sombra de ojos negra la iremos aplicando por el párpado superior, realizándonos el maquillaje que más nos guste. Yo en este caso estoy haciendo un efecto ahumado. Y por supuesto repetiríamos la acción en el otro ojo, dándole el mismo efecto. Vamos a utilizar un lip liner en un tono nude de Sephora. Comenzaremos a perfilar nuestros labios desde el exterior y los iremos rellenando hacia el interior poco a poco. A continuación vamos a utilizar los polvos bronceadores de MAC. Con ayuda de un pincel biselado nos lo aplicaremos en los pómulos y en las zonas que queramos contornear, tales como la nariz, la parte inferior del pómulo o la parte superior de nuestra frente.
Posteriormente vamos a utilizar los polvos MAC Mineralize Skin Finish en un tono oscuro para aplicárnoslo también sobre la parte superior de nuestros pómulos y dar una mayor sensación de profundidad y de contorno en nuestra nariz, en la parte superior de nuestra frente y en el inferior de nuestro mentón. Y a continuación aplicaremos un colorete rosa con una brocha especial para coloretes de ceras naturales. Lo aplicaremos en nuestros pómulos de la manera que más nos guste para dar un toque de rubor y aplicar calidez a nuestro rostro. A continuación vamos a utilizar una barra de labios, en este caso la Ultra Glossy 810 de Kiko. En este caso nos la aplicaremos saliéndonos un poquito del margen del labio para dar una mayor sensación de volumen y grosor a nuestros labios. Y ahora ha llegado el momento de nuestro pelo. Yo voy a utilizar en este caso unas extensiones en un tono rubio que me aplicaré a mi cabello natural. He utilizado varias bandas para aplicarme por todo mi cabeza. Las aplicaremos desde la parte posterior hacia adelante, para cubrir todo nuestro cabello. ¡Tachán! Y este sería el resultado final. Nos aplicaremos unas orejas de conejo y pasaremos al momento de hacer nuestros pechos. Nos pondremos un sostén efecto push-up y pellizcaremos la piel de nuestros pectorales hacia el centro, creando el canalillo. A continuación nos pondremos de nuevo otro sostén efecto push-up por encima del que teníamos puesto previamente. Y a continuación nos pondremos unos calcetines en el sostén de abajo para dar sensación de presión en el pecho e ir creando el canalillo. Repetiremos la acción en el otro pecho. A continuación utilizaremos unas medias o panties. Nos haremos una bola y nos lo pondremos en una de las copas del sostén y nos empujaremos la piel hacia el centro para crear un mayor escote y canalillo. Y repetiremos la acción exactamente igual en el otro pecho. A continuación utilizaremos más calcetines de media, tantos como deseemos. Una Playboy siempre lleva buenos pechos, así que nosotros en este caso utilizaremos varios calcetines de media. Nos la aplicaremos en ambos senos, para crear un mayor escote y un pecho más voluminoso. Podéis utilizar tantos como queráis. A continuación vamos a utilizar estos dos productos para crear sombra y resaltar más los pechos. Nos debemos empujar nuestro pectoral hacia adentro y debemos ir dibujando poco a poco con los polvos bronceadores el canalillo de nuestro escote para dar un mayor relieve y crear más profundidad, y así de esta manera aparecerán los pechos mucho más grandes. Lo podemos difuminar un poquito con el Beauty Blender por si nos ha quedado demasiado falso, para dar un toque más real. Y a continuación, con sombra de color marrón, vamos a darle profundidad y dar una mayor forma a nuestros pechos. Y a continuación vamos a utilizar corrector claro en la parte del comienzo de nuestro pecho para dar mayor profundidad al escote. Y este será el resultado final. A continuación vamos a ponernos el cuello de nuestro disfraz de Playboy. Y a continuación me voy a poner este tutú que he customizado con un pompón de conejo y unas tiras de tul. También me voy a poner este cinturón de bisutería para que no se note el corte de la falda. Nos lo ajustaremos bien y a continuación me voy a poner mis muñequeras de disfraz de Playboy. Y para terminar el look me pondré estos tacones con plataforma de Zara. Y como no podía faltar en esta ocasión, vamos a utilizar en este caso la colonia de Playboy.
y estos pendientes de bisutería. A continuación voy a utilizar también estos anillos de bisutería que he elegido para las dos manos. Y vamos a proceder a ponernos las uñas postizas. En este caso he utilizado estas de manicura francesa en un tono rosado. Nos las tendremos que ir colocando una a una con ayuda de este pegamento de Claire's que se adhiere muy bien. Vamos a ir añadiendo unas pequeñas gotas, esparciéndolas y añadiéndolas a nuestras uñas, haciendo presión de manera que se queden completamente pegadas. Podéis hacer la prueba, pero con este pegamento no se os caerán tan fácilmente. Como veis, resisten muy bien. Realizaremos esta acción en cada uña. Recordad añadir unas gotas y esparcirlas bien para que se queden muy bien pegadas a nuestras uñas. Y este sería el resultado completo de nuestras uñas. Y aquí tendréis el resultado final. Este sería mi disfraz completo de conejita de Playboy. Bueno chicos, pues hasta aquí el video tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado no olvidéis darle un pulgar arriba, suscribiros a mi canal y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Yo me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!